Buenas noches, esto es Zona Franca, yo soy Daniel Pacheco. Las encuestas en Colombia y especialmente desde el fin del bipartidismo creo que tienen una doble función. Además de su propósito natural, el de medir el pulso de la opinión antes de las elecciones, las encuestas en nuestra política son una especie de herramienta depuradora de candidaturas antes de las elecciones. Y entonces me explico. Desde que proliferan los partidos y los candidatos y ahora más recientemente los movimientos por firmas, hay demasiados candidatos. Ahora mismo en Colombia podrían ser más de 50, la mayoría desconocidos, pero incluso dentro de los medio conocidos hay demasiados aspirantes. Muchos aspirantes que además no están compitiendo directamente a la presidencia, sino que están compitiendo para consolidarse dentro de tendencias políticas. Por ejemplo, Claudia López, Sergio Fajardo y Jorge Enrique Robledo están en este momento, creo que todavía no estamos seguros, lo comentaremos en este programa, compitiendo entre sí. Entonces, cuando sale una encuesta, digamos Claudia López cae, eso le conviene a Sergio Fajardo y a Robledo en su discusión interna acerca de cómo decidir el candidato. Lo mismo sucede entre los 5 candidatos uribistas, de hecho ya decidieron escoger a su candidato por encuestas. Los ahora 4 candidatos, María del Rosario Guerra salió, están compitiendo entre sí y las mediciones de encuestas empujan a unos y hunden a otros. Es decir, que en nuestra política y mucho antes de las elecciones las encuestas de intención de voto ayudan no tanto a saber quién va a ser el presidente, sino a decidir quiénes son los que finalmente van a competir para intentar serlo. Y en ese sentido las encuestas tienen un valor adicional al de predecir con exactitud o no cómo va a votar la gente y se convierten en un factor que fortalece o debilita candidatos. Por eso, en este momento y aún a 6 meses de la primera vuelta de elecciones presidenciales, por allá en mayo del 2018, las encuestas como la que contrata este canal, el canal Red Más, en alianza con Caracol Radio, la contrata la firma Cifras y Conceptos y de la que hablaremos hoy. Por eso las encuestas son importantes para leer y para mover la política colombiana. Sobre todo a pocos días de que entremos en modo decembrino y cuando aún faltan decisiones claves que deberían quedar zanjadas antes de que se acabe el año. Aquí arranca Zona Franca. Y de encuestas y de la encuesta de Cifras y Conceptos, que como les decía, contrata este canal en alianza con Caracol Radio. Nos acompaña esta noche el gerente de Cifras y Conceptos, César Caballero. Daniel, César, buenas noches. Un placer tenerlo aquí de nuevo. Muchas gracias. Es un placer estar aquí. Un hombre que también lee muchas encuestas, Augusto Reyes, es manager de Poder y Poder. ¿Qué es Poder y Poder, Augusto? Pues Poder y Poder es la mejor consultora política de Colombia. Vende. Hola Daniel, buenas noches. ¿Qué más? César, buenas noches. Augusto, Entonces, buenas noches. Hablemos primero de lo más importante, ¿cómo les pareció que quedó el grupo para Colombia en el Mundial? Pues diría un reconocido locutor y analista deportivo, este grupo es ganable. No hay grupo ganable como este. Pues yo creo que hay oportunidades. A Japón ya le ganamos. Sí. Polonia tiene 2 grandes delanteros y la gran duda que va a pasar es con Senegal. O sea, de Senegal no sabemos mucho. Esa es mi aproximación de análisis deportivo. Eso es su análisis. Podríamos hacer una encuesta. Dicen que este no es el grupo de la muerte, sino el grupo de la suerte. Por ahí se lo oía a Pascual Gaviria en Twitter. ¿Usted qué dice? A mí me gusta el grupo. Me parece que es un grupo donde Colombia va a competir bien. Igual les tenemos que ganar. Hubiera estado Brasil, también hubiéramos tenido que ganarles. Y a propósito, y las fechas del Mundial nos dan un poquito también una noticia política, y es que se juega definitivamente despuesito de la segunda vuelta. O sea, ¿cuál va a ser el efecto mundial en las elecciones, César? Pues que va a poner a todo el mundo contento después. O sea, que pase lo que pase, vamos a tener Mundial inmediatamente y la gente va a estar concentrada en eso. Va a influir. O sea, ¿Va a robar? ¿Roba atención, digamos? Pero es después de la segunda vuelta. Claro, pero antes, un poquito, o sea, la primera vuelta es en mayo. Es en mayo. El segundo domingo de mayo. Y la segunda vuelta es el segundo domingo de junio. Siempre hay publicidad en torno, usando un poco el efecto mundial.
efecto selección, efecto fútbol, se incluye mucho en la campaña política, históricamente se ha hecho. Y es bueno, nosotros estamos en el calendario mundialista, nuestra política es mundialista. ¿Eso es bueno? ¿Usted lo ha pensado? ¿Se ha hecho esa pregunta, César? Tenemos evidencia, por ejemplo, que a los medios de comunicación en Colombia les va bien cuando hay mundial y hay elecciones. Las ventas suben. Claro, a todos nos va bien. Nosotros hemos publicado con Asomedios, Andiarios y los otros gremios de medios un estudio sobre el comportamiento de la pauta económica y es clarísimo el ciclo. Cuando hay mundial y hay elecciones, a los medios les va bien. Así es. Bueno, entonces, vamos a la encuesta. Y yo suelo empezar esos programas sobre encuestas por donde muchos terminan y es por la ficha técnica, que creo que es como las tripas de cómo se hace una encuesta y esta es la ficha técnica de la encuesta de cifras y conceptos. Entonces, el tamaño de la muestra es clave. Esta es una encuesta que tiene un tamaño muy bueno, 1.795 personas en estos municipios y esto es clave. En 11 municipios. Entonces, se hace en ciudades. Cuando dice, entonces, Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla, Bucaramanga, Pereira, Cartagena, Cúcuta, Neiva, Villavicencio, Santa Marta. El universo es, y ahorita si quiere comentamos un poco la ficha, el universo son mayores de 18 años, hombres y mujeres, y que conforman, es decir, se estima que representan a un total de 6,6 millones de votantes activos. Sí, uno de nuestros criterios de exclusión en la encuesta es solamente tenemos personas que votan efectivamente y eso es más o menos la mitad de la gente en Colombia. La técnica que utiliza para hacer la encuesta es cara a cara. Es cara a cara. Nosotros somos una firma que nos caracterizamos por no hacer telefónicas, no hacer encuestas por internet. Probablemente en algún momento hacia el futuro habrá que hacerlas o mirarlas, pero en este momento todas las encuestas son cara a cara. Y se hizo del 23 al 26 de noviembre, está fresquita esta encuesta y el último dato que es importante es el margen de error y la confiabilidad. ¿Eso qué significa, César? ¿Tiene un margen de error de 4.5? Sí, y yo quiero explicar esto. Normalmente las encuestas se calculan contra un fenómeno de ocurrencia de más del 50%. Mi estadístico, que es bastante riguroso, ha dicho, mire, ninguno de los candidatos tiene el 50%. Entonces nosotros estamos calculando con un fenómeno de ocurrencia alrededor del 25%. Eso hace que si yo tuviera las mismas 1.800 encuestas, pero lo calculara sobre el 50%, el margen de error estaría alrededor del 2 algo. Como lo estoy siendo tan exigente, el margen está en 4.5. Entonces, si hay unas diferencias entre 2 o 3 candidatos, como va a ocurrir, como ocurre en esta encuesta, de menos de 4.5 están en el margen de error. A ver, y más allá de que obviamente esta encuesta nos gusta en este canal porque la pagamos, las encuestas y su forma de hacerlas dicen cosas distintas, tienen fortalezas y tienen debilidades. ¿Usted cuáles cree que son las fortalezas de esta encuesta de Polimétrica, la de cifras y conceptos? Mire, yo creo que independientemente de que sea Polimétrica, que obviamente es con cifras y conceptos la empresa que ustedes contratan para hacer esta medición, lo importante de las encuestas es, uno, cruzar las variables. Esa es una gran fortaleza y debe ser una gran fortaleza de absolutamente todas las firmas, de todos los instrumentos y los insumos estadísticos. No solamente quedarse con el indicador frío, con un solo número, sino cruzar absolutamente todas las variables, pero además por ejemplo, el histórico es importante. O sea, no solamente quedarnos con esta de noviembre, a mí me encanta cuando hacen el histórico de meses, en este caso, Cifras nos muestra el histórico noviembre-julio, porque así nos podemos dar cuenta realmente cuáles son las tendencias y cuáles podrían ser unas proyecciones a futuro sobre cada una de las intencionalidades sobre los candidatos. ¿Qué se podría...? A ver, y esta encuesta, más bien yo traigo a cuento aquí, es una encuesta urbana, ¿cierto? Es una encuesta urbana. Y eso tiene fortalezas, no sé si fortalezas o debilidades, sino dice unas cosas y calla otras tal vez. Sí, evidentemente nosotros no podemos decir que aquí estamos interpretando a un solo campesino colombiano. No, es parte de las limitaciones que tiene el ejercicio. Pero estamos llegando a un universo de 6.6 millones de personas. Sí. Nosotros estimamos que probablemente en marzo va a haber alrededor de 16 millones de votos. Y el año entrante, lo que hemos acordado con Caracol y con Red Más es que vamos a ampliar la muestra para cubrir más ciudades del país, más regiones, y vamos a intentar hacer un ejercicio que no hemos hecho en esta alianza, que es de incluir a algunas personas
de zonas rurales para tratar de tenerlas. Eso es, por ejemplo, una de las innovaciones, le está dando una chiva, que haremos a partir del año entrante. Este año hicimos una cosa que no se había hecho, y somos la única firma que lo hizo con esto, con medios. Hicimos 5 mediciones en las 11 ciudades, casi 9.000 encuestas. Medimos 61 candidatos. Todo el que dijo, yo quiero ser candidato, lo medimos por lo menos una vez, 61. Son muchos. ¿Y usted está de acuerdo con lo que yo decía al principio de que las encuestas ahorita juegan un doble rol y es depurar este panorama como tan atiborrado? Pero las encuestas no depuran. Yo creo que son los mismos actores los que van depurando. Las encuestas son un insumo para tomar decisiones, pero no... Contexto, o sea, yo no creo que una encuesta anime o tome una decisión por un candidato. Finalmente, las campañas son para cambiar las encuestas. Entonces, además, porque si fuera por eso, encontraríamos que un Iván Duque o una Marta Lucía debieron haberse retirado están en el piso de esta encuesta y de otras, pues dijeron, chao, ya, me voy de la carrera. Vamos a... y personas como Augusto no tendrían trabajo. Claro, no, eso pero sí no es por ese lado. tráfico. A ver, usted hace una pregunta que a mí me parece interesante y es no por quién votaría o quién quiere que sea el presidente, sino quién cree que va a ser el presidente, y es como una evaluación del realismo político de los colombianos. Y hay cosas interesantes en estas respuestas. Y entonces, obviamente todavía, y eso es clave decirlo, hay una cantidad de gente que no sabe o no responde, pero cada vez es menos, ¿no? Entonces aquí la barra roja es la de noviembre, la de esta encuesta, la barra azul es la de la encuesta de julio. Sí. La gente todavía cree, en mayor medida, que Germán Vargas Lleras va a ser el presidente, pero pierde 4 puntos. Pierde 4 puntos. Gustavo Petro gana en el imaginario, se queda con el 13%, Sergio Fajardo con el 10%, y ahí viene la otra. Humberto de la Calle aparece en el mapa, pasa de 1% a 8%, y aquí empieza la larga lista de los puchitos, ¿no? Los puchitos que, como usted explicaba al principio, pues hay que leerlos con cuidado porque todos están más o menos dentro del margen de error. Claro, y además hay muchos de ellos que están en un proceso de búsqueda de coaliciones o de temas que cuando eso suceda, que es un poco lo que le pasa a Humberto de la Calle. Humberto de la Calle no despegaba porque el Partido Liberal no tenía un candidato oficial, estaba Cristo, estaba Velasco, estaban muchos candidatos. Finalmente se toma la decisión de hacer la consulta y claramente hay un efecto de la consulta. Sí. Y es que Humberto de la Calle se posiciona en un grupo de 4 candidatos con mayor porcentaje de intención de voto. En esta de quién cree que va a ser, tenemos ahí el que ponga Uribe, ¿no? Usted sigue con el que ponga Uribe, que es interesante, controversial. A mí me da... ¿Lo tenemos, muchachos? Cayó. Es en la de quién cree, pero entonces ese marca 5%. Sí, ha venido cayendo. Y a mí me sorprende ese número porque pues ahí usted está, digamos que evaluando un poco el realismo y parece que a pesar de la gran favorabilidad de casi el 50% de Uribe, obviamente gran desfavorabilidad también, la gente no cree que Uribe vaya a poner presidente. Pero es cuestión de timing, yo creería que es cuestión de timing, uno. Pero además, cuando yo hablo de cruzar las variables, si uno se pone a mirar un poco lo que hace César frente al estudio de Congreso, pues se da cuenta que innegablemente la fuerza del Centro Democrático y la identificación de la plataforma que representa Centro Democrático es bastante fuerte. Y ahorita le tengo esos datos, que eso es algo que no hace ninguna otra encuestadora, ¿cierto? No. Que hace cifras y conceptos, es una encuesta acerca de las listas del Senado, y ahorita vamos, y creo que ahí su punto toma relevancia. Claro, hay que cruzar, y en ese cruce el uribismo sí queda mucho más fortalecido. Pero Daniel, un solo tema. Nosotros estamos en la Alianza presentando una encuesta de alrededor de 1.800 encuestas. Hacemos siempre 3 sesiones de grupo y hacemos una lectura de lo que pasa en redes. Entonces, digamos un poco lo que dice Augusto, estamos tratando de poner 3 tipos de información sobre el mismo fenómeno para tratar de entender bien cómo es el tema. Y de variar el indicador, además. Y el que ponga Uribe sale de ahí, sale desde de entender que en la encuesta salían expresiones y luego en los focus, y uno dice, venga, aquí está pasando algo, entonces mostremos ese algo que hizo, es un trend topic, porque la política colombiana hoy, esa expresión de el que ponga Uribe, pues es producto de este ejercicio. ¿Le gusta? No, yo estoy de acuerdo. ¿Es útil? Hace unos meses, incluso lo compartía con César ya en nuestros cafés rutinarios,
yo hablo de algo del triángulo de la verdad. O sea, uno no puede quedarse solamente con, insisto, el frío indicador. Y ese triángulo de la verdad consiste en un vector donde está el indicador, en otro vector donde está la lectura emocional y otro vector para formar ese triángulo de lo que está pasando alrededor de la data. Y recordemos que acá hubo un caso reciente que fue plebiscito. En encuestas, ¿qué nos decían las encuestas? Todos lo sabemos, sabemos cuál fue el resultado, pero no le pusimos cuidado a la data. La data era muy adversa al sí, bastante adversa al sí. Y la emoción estaba con el no. Y la emoción estaba con él. Bueno, esta es la pregunta clave. Esta es la encuesta, la que miran sobre todo, obviamente, los candidatos, la que todo el mundo quiere saber. Esto es intención de voto. Cada cual mira el dato que le gusta. Claro. Vamos con intención de voto. Y entonces aquí hay sorpresas. Sí. ¿No? Y entonces arranco con estos datos. 17% Gustavo Petro, Sergio Fajardo 15%, Germán Vargas 14%, Humberto de la Calle 10%. Parémosla ahí por un segundo, después vamos con los que siguen. ¿Cuál es la primera lectura de este resultado? Que ya empieza, es por la primera vez que en esta pregunta se rompe como el tema del 12%, porque todos los candidatos en las otras mediciones estaban alrededor del 12%. Evidentemente yo noto que el mayor crecimiento es el de Humberto de la Calle, el segundo mayor crecimiento es el de Fajardo y el tercero es el de Petro. Sí. Y Germán Vargas cae. Entonces, digamos, viene una tendencia en esos cuatro eso es lo que sucede. Un impulso de Humberto de la Calle que se vuelve viable, yo creo, como candidato liberal. Fajardo crece muy fuerte, Petro crece, no tanto, pero crece, y Vargas cae. Y entonces, antes de desagregarlos, Augusto, hablemos de la emoción, y aquí siento que la emoción está con el sí de alguna forma. No, es muy prematuro, realmente es muy prematuro. Y hablar de emocionalidades en esta instancia de la campaña, en donde realmente hasta ahora empieza a coger un impulso, sí, pues es bastante prematuro hablar de ese sentimiento emocional. Pero ¿sirve hablar de sí y no? Es decir, ¿usted cree que es una herramienta útil para analizar esto? Si las estrategias de las campañas quieren reeditar el plebiscito, pues obviamente es una opción y creo que posiblemente podemos ir hacia un escenario de reedición del plebiscito, sí o no. ¿Cuál es la estrategia de los Nini, los Coco? Es, bueno, tratar de romper. ¿Los Nini y los Coco son los mismos? Ah, ok. De la coalición Colombia, que yo creo que sobrevive, está todavía con... Vamos a ver, está latiendo. Vamos a ver si sobrevive. A ver, y a mí yo iba por ese lado porque me sorprende, siento que, digamos que el ánimo del país no está con el presidente, no está con los acuerdos, pero todos los que crecen, o los que más crecen, al menos estos tres que usted acaba de mencionar, Petro, Fajardo y de la Calle, son candidatos pro paz de alguna forma. Yo diría que hasta el momento, y lo hemos hecho en varias mediciones, y en esta también, es como si el país hubiera dicho, mire, la paz ya la hicieron, no me gusta algún sector, pero ya la hicieron, pasemos la página y miremos otros temas. Yo creo que aquí hay otros temas que están, digamos, en la agenda pública. Yo creo que los temas de seguridad en las ciudades, sí, el tema económico empieza a notarse, los temas de transporte, particularmente en Bogotá, pero también en otras ciudades, el tema de salud. Entonces, digamos que hay unos temas distintos, incluso yo tengo que decir, los temas de familia, los temas religiosos, son temas que están en una sociedad que supera, digamos, ese único tema de qué hacemos con las FARC. Yo lo que diría es por eso que probablemente yo no estaría de acuerdo que la campaña al final termine entre los del sí y los del no. Yo creo que lo que estamos viendo es un fraccionamiento en muchos grupos. Y hágase la cuña de lo que sale el lunes con temas religiosos. Sí, el lunes vamos a Richard Dawkins, que es uno de los principales voceros de las creencias ateas, o creencias ateas, no, él no cree, digamos, en la existencia de Dios, va a tener unos diálogos públicos con el padre Gerardo Remolina, y el lunes vamos a presentar el autor del libro El Gen Egoísta. El Gen Egoísta, exactamente. Y el lunes vamos a presentar en la Alianza un módulo de preguntas que hicimos sobre en qué creen los colombianos frente a la teoría de la evolución de las especies, a la Virgen. Sí, chévere. Es chévere. Esos insumos generan, no sirven. Y va la discusión de si el voto religioso es un fenómeno y qué tan importante es el fenómeno ahorita en Colombia. Probablemente. Y espérese, y Augusto, a ver, el ganador de esta encuesta es Gustavo Petro y rompe el techo del 15%.
Muchos piensan que Petro tiene un bloque digamos, de gente que lo apoya, que es muy fuerte, un voto de opinión importante, algo de maquinaria remanente de la alcaldía, pero que tiene un techo muy bajito, es decir, que tiene una imagen negativa muy alta y que los que tiene no los va a perder, pero no puede crecer mucho. ¿Esto dice algo o no? Pero tal vez existiría algo de temor frente a Petro. O sea, se ha creado en el imaginario colectivo una especie de temor frente a Petro. Pero también el contexto, de alguna manera, sin tanto moverse, sí, le está ayudando y está capitalizando a su favor. Claro, recordemos, decisión de la CIDH, decisión del Consejo de Estado, estuvo en los medios, pero estuvo además, en las noticias. Mira, yo también creería algo, y no sé, César, si estés de acuerdo con esta opinión. El ganador de la encuesta es Petro, pero el real ganador de estas encuestas, yo creo que se está perfilando, es Fajardo. Es el que más está creciendo. Es el que mantiene una tendencia constante. Usted tiene el dato ahí, crece de agosto a julio, más o menos. Noviembre, julio. Eso. Noviembre, julio. Está del 4 al 10 en el quién cree. Sí. ¿Sí? En la intención estamos quién quisiera. Se dobla. Pasa del 5 al 10. Okay. O sea, realmente está teniendo una tendencia frente a una opinión que expresaba César con respecto a Humberto de la Calle. Claro, se ve el efecto consulta, pero la gran incógnita frente a Humberto de la Calle es si ese es su top, que ese fue la explosión del efecto consulta liberal y que ahí se apagó, o todavía tiene una proyección. Daniel, yo creo que uno podría aceptar que, primero, que la sociedad colombiana no está polarizada, sino que está fraccionada. Segundo, que nadie solo va a poder ganar, que se necesita armar coaliciones. Sí. Y en ese sentido, con el 17%, uno no es presidente. Uno tiene que armar una coalición. La ventaja que tiene hoy Fajardo es que él tiene un camino para construir una coalición con Claudia López y Robledo. Vamos a ver. Lo que está planteando Humberto de la Calle es que es una figura que podría buscar coalición con algún grupo. Así es. Y el problema de Petro es que nadie quiere hacer coalición con él. Sí. Ese es el tema, digamos, que más allá de cualquier otra cosa. Y le doy un dato adicional. Petro tiene el 26% de intención de voto en Bogotá. Casi lo mismo con lo que ganó la alcaldía. Él ganó la alcaldía con el 28%. O sea, la base de Bogotá la mantiene. Y eso es parte un poquito de lo que tiene. Él tiene Bogotá y la costa Caribe. Me llamó la atención muchísimo la costa. Me sorprendió la costa. Y ahorita vamos para allá, me tengo que ir a la pausa. Regresamos con intención de voto, cómo les va a los que quedaron por debajo. Ya regresamos. Seguimos en Zona Franca esta noche de viernes haciendo un resumen de los hechos que muestra la encuesta de cifras y conceptos que contrata el canal Red Más, esta casa periodística, en alianza con Caracol Radio. Y entonces hablábamos de los punteros que dicen, no los coleros, pero los que siguen, digamos, el lote. Entonces ahí está Claudia López. Claudia López cae con respecto a la última encuesta. Sigue Clara López con el 5%, Jorge Robledo con el 3%. Jorge también cae con respecto a la última. Alejandro Ordóñez cae bastante. Cae bastante, estaba marcando en 6. Y sigamos, y ahora sí empieza el lote de los coleros. Iván Duque 2, Carlos Caicedo, el exalcalde de Santa Marta, Carlos Holmes Trujillo. ¿Ese orden tiene alguna...? Los coleros que en contexto y en proyección y estratégicamente pueden terminar convirtiéndose... ¿Usted refiere usted a Marta Lucía Ramírez? Particularmente a Iván Duque y a Marta Lucía Ramírez. Y espérese, quiero terminar porque hay un dato importante al final, es el de los indecisos. El orden es por pequeñas décimas. Pequeñas décimas. Entonces, mire, Timochenko marca... Lo mismo que Rafael Nieto. Sí. Qué paradoja. De hecho, un poquito más. De hecho, un poquito más. Pero y marca más que Piedad Córdoba. Sí. Casi igual que el exministro de Defensa. María del Rosario Guerra, Paloma Valencia, otro, y no sabe, todavía hay un 14%. Hay otros que nosotros medimos a Rubén Darío de Serralde, a Jesús Guerrero, a Jairo Klopatowski, a Fran Per. Ahí están los otros, pero es que no marcaron nada. Entonces, pero los medimos y
Entonces, de esos últimos datos, Augusto, recoja algo sobre Marta Lucía, que sobre todo, a ver, si Roberto Pombo es un oráculo de la política, ¿sería ella la próxima presidenta de Colombia o sería la segunda vuelta entre ella y Germán Vargas? Dice el director del diario El Tiempo. Es importante, obviamente, la opinión de un hombre como Roberto Pombo. Sin embargo, también hay que tener en cuenta algo. Es que esta movida de los ex Uribe y Pastrana, pues ahí hay algo, o sea, esto tampoco se puede desconocer, no se puede desconocer tampoco la eficiencia a la hora de la elección, de una elección presidencial de un partido conservador. Fácilmente, como creo que van las cosas en el ciclo de encuestas que están haciendo al interior del Centro Democrático, yo creo que podría ser favorecido al final un Iván Duque. La pregunta es si Iván va a ser el candidato presidencial o va a ir en una boleta como candidato vicepresidencial, en una potencial alianza con una Marta Lucía. Mire, es una narrativa chévere de la primera mujer presidente. De nuevo, la ruta de coaliciones. ¿Por qué creo yo que Iván Duque, yo creo que lo de Carlos Holmes yo no lo descartaría? Porque en nuestra encuesta, en algunas ocasiones, Duque aparece arriba y en otras Carlos Holmes. Entonces, y Marta Lucía, digamos, y ellos dos y Marta Lucía tienen una ruta de convergencia que los va a llevar a tener un candidato de unidad. Y ese candidato de unidad se va a convertir en un jugador muy fuerte. Entonces yo creo que ellos, por ejemplo, de nuevo, tienen una ruta de convergencia. En este momento el Centro Democrático decidirá su candidato y inmediatamente después, entre Marta Lucía y ese candidato, escogerán la fórmula. Entonces, digamos, ahí hay una ruta de convergencia, razón por la cual, además en los focus, y yo quiero señalar que eso es una información importante, a nosotros Marta Lucía no nos aparecía en los focus y en este nos apareció con mucha fuerza y empieza a ser una candidata viable. Además es una candidata que hace 4 años sacó más de 2 millones y pico de votos. Se hizo contar. Se hizo contar bien. Sí. Pero además algo de mecánica electoral. César y Daniel, creería yo que uno es el comportamiento, pareciera obvio, pero hay que decirlo, uno es el comportamiento de Marta Lucía siendo la candidata, el comportamiento electoral del Partido Conservador con Marta Lucía siendo la candidata, que yo creo que ahí pegaría mucho, es decir, más del 80%, me atrevería a decirlo. O sea, usted dice Marta Lucía pero si conservadores. Si Marta Lucía termina siendo la candidata vicepresidencial, ya el comportamiento electoral del Partido Conservador no sería tan mayoritario. Serían con Vargas Lleras tal vez algunos. Potencialmente, claro. Listo, imagen negativa y positiva. Esto es un dato importante porque le da a uno una idea de cuánto pueden crecer los candidatos, digamos, en el futuro, cuánta gente todavía no los conoce, cuáles son sus oportunidades. Y aquí hay, a ver, entonces, Fajardo. Creo que Fajardo es el único de todos los que medimos que la relación es positiva, es decir, entre el positivo y el negativo, a él le da un plus. Pero todos los demás pierden. Pero además tiene un 26% de desconocimiento que es para capitalizar. Un campo para crecer. Vuelvo y digo, por eso digo que el gran ganador de esta encuesta en eso es Fajardo. Gustavo Petro, 40% favorable, 53% desfavorable. Un menos 13. Un menos 13 y lo conoce casi todo el mundo, solamente 7% de las personas no lo conocen. Germán Vargas Lleras, 38% favorable, 54% desfavorable, menos no lo 16. Conoce. Y solamente un margen de desconocimiento del 8, o sea, no tiene para dónde. Y aquí yo le doy unos datos adicionales de la encuesta de agosto. En agosto tenía un favorable del 35% y un desfavorable del 34%. Es decir, su puntaje desfavorable en estos meses ha incrementado 20 puntos, tenía un desconocimiento del 31% que me causó curiosidad porque me pareció un poco alto y eso se reduce a 8%. Pero recuerda que él estratégicamente, una vez se retira de la vicepresidencia, se desaparece de los medios durante 4 o 5 meses, que es lo que está aquí capturado, y luego vuelve y aparece en los medios. Entonces digamos que él no sabe, no responde, también no necesariamente es que la gente, es eso, no sabe, no responde, o sea, no tenían una idea clara, vuelve a aparecer en los medios y por eso vuelve a crecer a disminuir el guarismo de no lo conoce. A ver, y entonces hablemos de Vargas, porque Vargas evidentemente es como decíamos, el candidato que la mayoría de la gente cree que va a ser el presidente, pero ha tenido una salida muy difícil de su campaña, ha hecho una campaña basada en propuestas, está sacando libros y libros y libros, pero parece que no puede detener una tendencia, y la tendencia es algo que asusta mucho a los políticos, ¿o no? Sí, más claro. que los números específicos. Pues a los políticos a los que estamos detrás de, que no podemos darle un spin, un giro a esa tendencia,
que en el caso del candidato Germán Vargas Lleras, pues definitivamente muestra una tendencia muy constante y rápida, diría yo, en cuanto a la temporalidad que se está midiendo, no solamente en este insumo estadístico, sino en varios. Y usted hace, obviamente, esta encuesta se encuentra completa en la página de Cifras y Conceptos. De Caracol de Red Radio, Más, y de de Caracol Caracol y de Cifra Y entonces ahí uno puede ver, digamos, por regiones, y este era el dato que usted traía, y es que Gustavo Petro le gana a Germán Vargas Lleras en la costa atlántica, donde... Eso sí sorprende. Es decir, tiene un 19% de intención de voto Petro versus un 16% de Germán Vargas en una región donde Vargas es supuestamente muy poderoso. Sí, parte, digamos, la ventaja que tiene Petro de alguna manera es que lo que está marcando lo marca básicamente en Bogotá y en la costa Caribe. En las demás regiones él tiene muchos problemas. ¿Cuál es la ventaja de Vargas? Que Vargas está marcando en todas las regiones. Así es. ¿Cuál es la ventaja que tiene hoy Fajardo? Que gana en la región cafetera y empieza a marcar en las demás donde no estaba marcando. O sea, se nota, digamos, que hay unos cambios y básicamente lo que está pasando con los que se están debilitando es que habían estado en una región y como ya los otros están creciendo en esa región, se debilita y se desaparece y no están llegando a otros lugares. Claro. Ahí hay una discusión interesante acerca de la ponderación que hace esta encuesta de las regiones, Sí. Que como se basa solamente en ciudades, y esto digamos que lo traigo a cuento porque se me han quejado, obviamente, ¿cuántas veces lo llaman después de publicar una encuesta, César? ¿Unas 70 llamadas? Ayer recibí unas 70 llamadas. De todos. Pues no diría de todos, pero gente cercana a todos y gente con intereses diversos, gente, o sea, yo recibí unas 70 llamadas. Y está bien, digamos, nosotros claro. tenemos que dar la explicación. Claro. Pues, Y entonces es interesante lo que vamos a hacer el próximo año. sí, bien, parte del tema, y esto es muy gracioso, esta ponderación es la misma que hicimos durante todo el año. Lo que pasa es que hoy esta ponderación le molesta a alguien. A esa persona que hoy le molesta esta ponderación, durante las otras mediciones no le molestaba. Entonces y eso es parte de lo que nos pasa a nosotros los encuestadores. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros estamos representando no el universo del país, sino siempre lo hemos dicho, 11 ciudades, 6.6 millones de votos. Y en eso Bogotá tiene un peso preeminente, claro, muy grande. En Twitter hay una persona que me escribe desde Estados Unidos, inicialmente muy amable y luego muy grosera, porque yo le contesto y entonces no le gustó mi respuesta, porque no le dije lo que él quería escuchar, entonces sigue agrediendo. Pero básicamente un poco el tema es este. En el total nacional, Bogotá pesa alrededor del 17%. Pero en esta muestra, donde yo no estoy representando el total nacional, sino 11 ciudades, Bogotá pesa bastante más y evidentemente Bogotá pesa Claro. más. Y eso impulsa a Gustavo Petro, que es el que tiene de alguna forma una favorabilidad y una intención de voto grande Yo en te quiero Bogotá. hacer esta visión, no lo impulsa. Porque es que Gustavo Petro tenía la misma ponderación de Bogotá Claro, en la primera encuesta de este año que no iba ganando. O sea, no es, digamos, parte un poco, y Augusto lo dijo, mire la tendencia, y entonces mire, yo tengo la misma ponderación de Bogotá en 5 mediciones, pero a algunas personas solo les molesta ahora cuando cambiaron cosas. Así es. Cuando sus candidatos iban mejor, pues no les molestaba. perfecto. Suele suceder. Me voy a la pausa. Cuando regresamos, cruzamos datos, como sugería aquí Augusto, la encuesta de los partidos. ¿Cómo salen los partidos en la intención de voto para las listas al Senado después de comerciales? Seguimos en Zona Franca esta noche hablando de encuestas. ¿Qué va a pasar en la carrera a la presidencia? Pero no solamente a la presidencia, sino, acuérdense, hay una fecha electoral muy importante antes de eso, en marzo. Senado y Cámara de Representantes, renovamos ambas cámaras del Congreso colombiano y entonces Cifras y Conceptos hace algo que no hace ninguna otra encuestadora y es medir este pulso que es difícil de medir. Las listas al Senado, en Cámara ya sería una cosa eso es imposible. Vamos, ¿cómo les va a las listas al Senado? Entonces, si las elecciones al Senado fueran mañana, ¿usted votaría por una lista del partido? ¿Y esta es una pregunta abierta o cerrada? Esta es cerrada. Cerrada. Es La decir, a siguiente usted es le abierta. leen una lista de nombres y usted dice. Exacto. Entonces, ninguno, 25%. Centro Democrático, 14%. Partido Liberal, 12%. Cambio Radical, 9%. Centro Democrático, y aquí clave lo que usted decía, los candidatos no aparecen, pero la lista del partido sí, el Es partido fuerte. gana. Partido de la U, 6%, Conservador, 5%, Partido Verde, 5%, Mira, 5%, a la par con los verdes, que mucho ruido en medios, pero
envases, hay que ver cómo les va. Polo Democrático 3%, el Polo, su alianza es para sobrevivir. Sí. Opción Ciudadana, Progresistas, que no existe como partido. Y no sé si van a presentar lista al Congreso. FARC. Las FARC, 1%. Fuerza Alternativa Revolucionaria, 1%. Y después, si quieres, ya volvamos. Entonces, ¿cobre su cruzada, Augusto? No, para nada. O sea, yo creo que uno emite las opiniones teniendo en cuenta pues, el contexto y unos históricos que insisto mucho en eso, ¿no? Que hay que cruzar esas variables. Hay que llamar la atención acá en algo. Fíjate que las paradojas de Petro. Petro en Bogotá le va bien, un 26%, ¿sí? En su intención de voto, pero fíjate en Bogotá, Progresistas, sí. ¿Cómo le va? 1%, 2%, perdón. Mientras que Cambio Radical en Bogotá tiene un 11%, que uno pensaría, bueno, Cambio Radical en Bogotá, con todos estos ruidos que desafortunadamente o afortunadamente para ellos ha pasado, empezando por el comportamiento del alcalde, sí. Que sin duda, de alguna manera u otra, lo ligan a Cambio Radical. César, usted es de la teoría de que esta consulta, pues no la consulta, la elección de marzo va a ser determinante para la primera vuelta. ¿Es imposible llegar a la presidencia sin una lista fuerte o sin una lista al menos representativa de congresistas? Yo creo que uno de los momentos más importantes que va a clarificar mucho el escenario es la elección de marzo. Primero, porque como quede el Senado, todos nosotros vamos a leer, y también los políticos y los ciudadanos, una composición de fuerzas distinta. Pero segundo, y por eso yo creo que me adelanto un poquito al tema de la coalición Colombia, el tema de las listas al Congreso se beneficia si hay consulta interpartidista, porque las impulsa. Entonces digamos que es el siguiente tema. Yo creo que la decisión más importante, la primera gran etapa, es la contrarreloj por equipos, que es el Senado. Como quede, si Cambio Radical logra subir de los 9 senadores que tiene a los 20 que Germán Vargas se propone, o si el Centro Democrático logra subir de los 20 que tiene a los 30 que se propone, pues eso va haciendo que los candidatos presidenciales tengan una viabilidad distinta. Fajardo, en la elección de 2010, no logró sacar un solo candidato al Senado. Colombia. Y eso hizo que su candidatura se desinflara y se metió a la vicepresidencia. Y en el 2014, Oscar Iván Zuluaga no arrancaba en las encuestas, y en marzo el Centro Democrático pone 20 senadores, y eso hace que Oscar Iván se ha visto, digamos, arranca de una manera distinta. Entonces, por eso yo creo que lo que va a pasar, y por eso en la alianza de Red Más Noticias y Caracol decidimos empezar a medirle el pulso a lo que va a pasar en Senado. Vamos a ver, y ahí pegarle es difícil, vamos a ver cómo le va en esas. Esta es la foto del momento por ahora. Hay un gran escepticismo alrededor de las encuestas, y yo le hice un sondeo esta noche. No es una encuesta, porque si no me regaña, no es representativa de nada. Esta es la gente que Oscar Rincón, nuestro periodista, se encontró caminando por las calles bogotanas, y esto fue lo que le dijeron acerca de si creen o no en las encuestas. ¿Usted le cree a las encuestas que hablan de quién podría ser el siguiente presidente? La verdad no, porque eso es como para propagandista, para llamar la atención del pueblo. No. ¿Por qué no? Porque cada uno la acomoda al que lo contrata. No, no lo creo. ¿Por qué no? Porque eso es un manejo político y de medios. No creo, porque eso es arreglado por los medios. Todo está manipulado por Caracol y RCN completamente. Acá en Colombia todo lo manipulan, el Estado todo lo manipula y vende una idea para que la gente se deje guiar por eso. La mayoría de la gente tiende a que sí creen en esas encuestas por los medios. No le cago pero prácticamente a ninguna. Todos sabemos que los medios de comunicación actualmente obedecen a una agenda económica. Porque uno puede decir una opinión y a la hora de ir a votar es diferente. ¿Usted alguna vez la han encuestado? Sí, pero no, por eso no atiendo a encuestas, por eso mismo, porque pues no van a colocar la realidad. O sea, que salen en televisión todas son arregladas. Las encuestas que me han hecho, los resultados han sido contrarios, entonces por eso no creo. En ocasiones llegan encuestas a los correos, pero pues realmente yo nunca respondo a eso porque eso todo lo manipulan. Me estás encuestando, de hecho. No, pues esto es un sondeo de opinión, macho. Ah, bueno, entonces no. Sí, muchas veces. Y ahorita que están en lo de los políticos, muchas encuestas. Nunca en mi vida
Nunca he sido parte de las encuestas a pesar de mis 40 años de edad y nunca he recibido ni siquiera una llamada. Me han pedido las firmas. Pero eso es otra cosa, ¿no? Encuestado no. Sí, y he dicho mentiras. Sí, entonces la gente no les cree. ¿Para qué sirven esas encuestas? ¿Para gastar plata? Y es como para generar opinión. Para engañar al pueblo, porque el pueblo todavía somos ignorantes. A ver, no sé si sale usted peor librado o nosotros los medios de comunicación. No, César. no, 6 personas dijeron que sí los han abordado para hacer encuestas. No, bien, eso sí me parece muy bien. Además, la gente contesta. Incluso una señora dice, es que les miento. Ese es parte del problema de los encuestadores, que a veces la gente no dice la verdad. Por eso hay que hacer más eficientes los instrumentos. Yo creo que durante los últimos 5 años los grandes hechos políticos, Trump, Brexit, plebiscito, pues han llamado la atención sobre la eficiencia a la hora de la metodología de las firmas encuestadoras. En definitiva, para nosotros, por lo menos los que estamos detrás del afiche, es muy importante los insumos. Entre más insumos, entre más investigación tengamos sobre las campañas, sobre los candidatos, pues mejores estrategias podemos plantear, pero también es cierto que la gente tiene una gran desconfianza. No, y eso que no preguntamos por los estrategas políticas. Me voy a la pausa. Pero, no, una cosa. La gente sí, yo quiero aprovechar para decirle que es preferible que haya encuestas contratadas por medios, porque son las únicas que se hacen públicas de manera transparente. Claro. Hoy hay candidatos que tienen recursos y que tienen encuestas semanales. Claro, ellos probablemente van a tomar mejores decisiones de campaña y yo creo que una contribución a la democracia que hacen los medios, no solamente esta alianza, sino las otras alianzas, es poner a disposición del público y de los otros candidatos que a veces no tienen recursos, encuestas para tomar mejores decisiones. Me voy a la pausa, regresamos con la noticia política del día. ¿Hay o no coalición Colombia? Este grupo entre Claudia López, Sergio Fajardo y Jorge Enrique Robledo. Ya regresamos. Seguimos en Zona Franca. Hoy hubo un tierrero político impresionante. La política en tiempos de Twitter es más o menos esto y les voy a hacer la crónica. Entonces, el día que Sergio Fajardo entregaba sus firmas, estuvo anoche en este programa y contó que iba a entregar casi 1 millón de firmas. Por la mañana, muy temprano, esto tuiteó Claudia López. Dice Claudia López, felicitaciones Sergio que hoy inscribe su candidatura, pero triste no haberlo convencido de construir Coalición Colombia. Sigo creyendo que el país requiere acción colectiva y no solo individualismos destacados. ¡Auch! Y entonces Fajardo sale en todas las radios y dice cosas como la siguiente, esto lo dijo en Caracol Radio. Ahora me dicen que la senadora López dijo que estaba por fuera de la coalición, que yo la había roto. Continúo extrañado, esto es de Pulso. Por eso digo que esto es bizarro, porque no tengo ni idea de por qué está diciendo este tipo de cosas. Algo le pasó a ella, no sé qué, porque yo no he hablado con ella. Es extraño todo esto que está ocurriendo. Me parece muy extraña esta afirmación pública, ¿no? Estaba bastante ardido el candidato de Compromiso Ciudadano. Pero hubo una entrevista también de Claudia López, no fue solo el trino, sino una entrevista que dio en Caracol Radio. Claro, habló en Caracol Radio, habló en la W, habló en Blue Radio. Claudia. Y entonces, incluso de su mismo partido, esto es lo que retuitea, digamos, de alguna forma, Sergio Fajardo, de un tuit de Jorge Iván Ospina, el presidente del Partido Verde. Y dice, ojo, en reunión con Claudia López y Navarro Wolf, ayer estaban hablando de esta semana, valorábamos las condiciones para lista cerrada en Congreso. Están hablando de su alianza para listas al Congreso. Requerimiento para seguir en un mecanismo que permita una consulta para el candidato. Estoy desconcertado, termina diciendo Ospina, refiriéndose a la candidata de su propio partido. Jorge Robledo, sin aludir directamente lo que estaba pasando, se pone como un componedor, algo increíble que nadie se hubiera imaginado, que Robledo hubiera terminado como componedor político, luego de haber quedado como dueño del Polo Democrático. Felicitaciones a Sergio Fajardo y a Compromiso por la inscripción de su candidatura a la presidencia. Y aquí trata de salvar la cosa. El proyecto de unidad de Coalición Colombia exige que cada uno de los 3 sea candidato de su sector y luego escoger uno de nosotros como el candidato de todos. Es decir, nadie sabe por el momento, César, ¿se acabó esto o no se acabó esto? ¿Es una peleita? ¿Qué tienen que decidir? No, el tema es que ellos llevan con un grupo de compromisarios reuniéndose, no han logrado acuerdos, hay momentos en los que se avanza más, hay tensiones, y el problema es que tienen que armar un rompecabezas, y el rompecabezas es, ¿cómo elegimos el candidato entre los 3?
pero además cómo armamos una lista al Congreso, si la lista es cerrada, si es abierta, quién va de primero, quién va de segundo. Lo que yo entiendo es que, además de eso, tienen el tema de los temas programáticos en los cuales se buscan poner de acuerdo. Entonces usted tiene un rompecabezas que tiene los temas programáticos, la lista abierta, el mecanismo de elección del candidato, más la lista, quiénes van, quién la encabeza y cómo se conforma. Lo que yo estoy entendiendo es que aquí están en un forcejeo para que la lista, unos quieren que sea abierta, otros quieren que sea cerrada, de Congreso, que probablemente el acuerdo sobre cómo va a ser seleccionado el candidato está mucho más cerca y que probablemente sí va a suceder, pero tienen que para eso ponerse de acuerdo en cómo es la lista. Y creo que lo que acaba de suceder es un puje de fuerzas. Y hubo juego sucio de parte de Claudia López, es decir, Fajardo, era el día de Fajardo, sus firmas, su cosa, y el tema se volvió del que estamos hablando ahora. Lo bueno es que se está hablando de la Coalición Colombia. Sí. Finalmente la gente está escuchando que hay una Coalición Colombia y para quienes todavía no entendían qué era eso y qué era ese concepto de los NINI de la Coalición Colombia, hoy ya lo están comprendiendo mucho mejor. Yo recuerdo que usted es manager político, ¿no? Todos sabemos cómo es Claudia. Claudia no se guarda nada en público o en privado. Sabemos cómo Claudia expresa sus emociones, sus racionalidades. Creo que lo pudo empacar mejor, llamar la atención de una manera mejor codificada. Sin embargo, pues esa es Claudia. Yo creo que la coalición sigue latiendo, tiene vida para rato. Tiene vida, pero tiene fecha. Es el 11 de diciembre. Claro. ¿No? Tienen que decidir. Hay urgencia. El 11 de diciembre. ¿Cómo inscriben las listas y si inscriben la candidatura? Entiendo que la consulta también se tiene que definir en el 11 de diciembre. Se tiene que definir y yo entiendo que un sector de la coalición quiere que haya votación en marzo entre los tres porque eso va a impulsar la lista al Congreso. El temor es que la lista sea abierta. Así es. Claro. Pero y hay otro sector que no quiere votación en marzo y que quiere sea cerrada. Que eso es Fajardo. No sé. Claro, porque a Fajardo no le conviene estar peleando con Claudia Robledo hasta marzo para luego sí enfrentarse, si gana, con Vargas, con quien sea. Y está el otro tema, y es que entiendo que hay aproximaciones de un sector de ellos con De la Calle para que entre. Entonces, digamos, esto es un rompecabezas. Yo no creo que haya mala fe, lo que están es haciendo medición de fuerzas, porque hay temas más o menos cercanos a resolverse, pero otros que están muy lejos. Tengo enredados y muy rápidamente, esta es una cifra que cualquiera podría haber conseguido, pero que generó muchas suspicacias durante esta semana, también de cifras y conceptos. Esto es una aritmética básica, esto es seguidores de Facebook del 24 de mayo y 29 de noviembre de varios candidatos. Fíjense sobre todo en la columna que dice diferencia noviembre-mayo. Quien crece 217,000 seguidores es Juan Carlos Pinzón. Obviamente Petro es el que más tiene, lo sigue Claudia López, Robledo, Germán Vargas, pero Pinzón crece mucho. Eso muy rápidamente es raro, No, realmente no. Yo tengo que decir, ya todo señor, todo honor. Creo que Juan Carlos Pinzón está haciendo una usted dice que no es raro, una estrategia digital bien interesante y que le está generando ruidos y movimiento. No sé si en esa medida para que crezca pues tanto. ¿Quiere volver por acá, César? Tuvo una discusión acalorada con Luis Carlos Vélez. ¿Qué se solucionó? Sí, por Luis Carlos tengo buena relación y buenos sentimientos. El tema que yo creo que es importante es que los políticos sepan que en esta campaña hay una alianza que está mirando los comportamientos. Nosotros estamos haciendo este seguimiento. Este listado lo hemos publicado 5 veces. Cortico, César, me voy. Y esta es la primera vez que causa ruido. Hay una alianza, Caracol Radio, Redes Más y Cifras y Conceptos, que está mirando esos comportamientos. Pero algo está haciendo diferente. Y me voy ya y le meto la cuña. Camila Zuluaga, la Flip también están mirando este tema de la compra y venta de usuarios, las noticias falsas en internet, #NoComaCuento, les dejo esa cuña también. Muchas gracias, señores, falta mucho todavía, pero aquí estaremos con la política colombiana. Nos vemos la próxima semana con más periodismo, con más debate, con más opinión. Chao.
Claro.